Cómo una señora manifestó dinero para su familia. De la conferencia Andrés, 1971. Una señora me escribió hoy, contándome una serie de grandes acontecimientos que le han pasado a su familia y a ella. De eso ya hace 4 años. Ella no tenía ni un centavo, y su familia fue muy amable con ella. Ella siempre pensó que lo serían, sabían que lo serían, y en ese momento, cuando no tenía nada, pensó: me encantaría darles algo. ¿Qué les podría dar? Entonces, en su imaginación, les dio a cada uno $500, lo que hoy sería $3.021 aproximadamente. Eso era mucho dinero, pues ella no tenía nada en ese momento. Pero luego sucedieron una serie de acontecimientos que ella no había anticipado, y ahora cada uno recibirá un cheque suyo por $500. No es una fortuna, pero cuando no tienes nada, dar $500 a cada uno, y son 3, es mucho dinero, lo cual suma 1.500. Y ahora, 4 años después, ella lo puede hacer. Ganadores en la pista de carreras llamada Caliente, de La Ley y la Promesa, del capítulo 5, Hilos Sutiles, 1961. Una noche se levantó un caballero en mi audiencia. Él dijo que no tenía ninguna pregunta para hacer, pero que le gustaría contarme algo. Esta es su historia. Cuando él salió de las Fuerzas Armadas, luego de la Segunda Guerra Mundial, obtuvo un trabajo que le daba un pago neto de $25 por semana. Luego de 10 años, él estaba ganando $600 por mes. En aquel entonces, él compró mi libro Imaginación Despierta y leyó el capítulo Las tijeras de podar de la revisión. Con la práctica diaria de la revisión explicada allí, él fue capaz de contarle a mi audiencia, 2 años después, que sus ingresos eran iguales a los del presidente de los Estados Unidos. En mi audiencia había un hombre sentado, quien por su propia confesión estaba en la ruina. Él había leído el mismo libro, pero de repente se dio cuenta que no había hecho nada con el uso de su imaginación para resolver su problema financiero. Él decidió que intentaría imaginarse a sí mismo como el ganador del pozo 510 en la pista de carreras llamada Caliente. Estas son sus palabras. En este pozo, uno intenta elegir a los ganadores en la 5ª y en la 10ª carreras. Así que esto fue lo que hice. En mi imaginación, yo me paré buscando mis tickets y sintiendo, mientras lo hacía, que tenía uno para cada uno de los 6 ganadores. Representé esta escena una y otra vez en mi imaginación, hasta que realmente sentí la piel de gallina. Luego vi a la cajera darme una gran suma de dinero, la cual guardé debajo de mi camisa imaginaria. Este era mi drama imaginario completo, y por 3 semanas, noche tras noche, yo representé esta escena y me quedé dormido en la acción. Luego de 3 semanas, viajé físicamente a la pista de carreras Caliente, y ese día cada detalle de mi obra imaginaria fue realmente manifestado. El único cambio en la escena era que la cajera me dio un cheque por un total de $84.000 en vez de efectivo. TK. Esto fue en 1961, lo que hoy sería un valor de $688.000. Luego de mi conferencia, en la noche que esta historia fue contada, un hombre en la audiencia me preguntó si yo pensaba que era posible para él duplicar la experiencia de TK. Yo le dije que él mismo debe decidir las circunstancias de su escena imaginaria, pero que sea cual fuera la escena que él elija, debe crear un drama que pueda hacerlo natural para él mismo, y también debe imaginar el final atentamente con todo el sentimiento que él pueda amasar. No debe trabajar por los medios para ese final, sino que debe vivir imaginativamente en el sentimiento del deseo cumplido. Un mes después, él me mostró un cheque por $16.000, que hoy serían $131.000, el cual él había ganado en otro pozo 510 en la misma pista de carreras Caliente el día anterior.
Este hombre tuvo una secuela luego de su más interesante duplicación de la buena fortuna de TK. Su primera ganancia le solucionó sus dificultades financieras más inmediatas, aunque él quería más dinero para una seguridad futura de su familia. Además, algo más importante para él, quería probar que esto no había sido un accidente. Él razonó que, si su buena suerte podía suceder una segunda vez seguida, la tal llamada ley de porcentajes le daría paso a demostrarle que sus estructuras imaginarias estaban realmente produciendo esta realidad milagrosa. Entonces, él se atrevió a poner su imaginación a una segunda prueba. Él continúa: yo quería una cuenta bancaria grande, y esto para mí significaba ver un enorme balance en mis declaraciones bancarias. Por lo tanto, en mi imaginación, realicé una escena que me llevó a 2 bancos. En cada banco yo veía una sonrisa apreciativa dirigida hacia mí del gerente del banco al entrar a su establecimiento, y yo escuchaba el saludo cordial de la cajera. Yo pedía que me muestren mi declaración. En un banco yo vi un balance de $10.000. En otro banco vi un balance de $15.000. Mi escena imaginaria no terminaba allí. Inmediatamente, luego de ver mis balances bancarios, yo dirigía mi atención a mi sistema de carreras de caballos, el cual, a través de una secuencia de 10 pasos, traería mis ganancias a $11.533, comenzando con un capital de 200. Yo dividía las ganancias en 12 pilas sobre mi escritorio. Cuando contaba el dinero en mis manos imaginarias, yo ponía $1.000 en cada una de las 11 pilas y los restantes 533 en la última pila. Mi contabilidad imaginativa daba un total de $36.533, que hoy serían más o menos $299.000, incluyendo mis balances bancarios. Yo representé esta entera escena imaginativa cada mañana, tarde y noche, por menos de un mes. Y el 2 de marzo fui a la pista caliente otra vez. Generé mis tickets, pero extrañamente, y sin saber por qué lo hice, dupliqué 6 tickets más exactamente como los otros 6 que ya había generado. Pero en la 10ª selección cometí un error, entre comillas, y copié 2 tickets 2 veces. Cuando entraron ya los ganadores, yo tenía 2 de ellos, cada uno dándome una paga de $16.423,50. También tenía 6 tickets de consuelo, cada uno dándome una paga de $656,80. El total combinado daba una suma de $36.788. Mi contabilidad imaginaria de un mes atrás había dado un total de $36.533. Hay 2 puntos de interés que son los más profundos para mí. Uno es que, por un aparente accidente, yo había marcado 2 tickets de ganadores iguales. Y además, que al final de la 9ª carrera, que fue una de las de mayor ganancia, el entrenador intentó borrar al caballo, pero los delegados le negaron la petición al entrenador. A.J.F. Historia de una señora que recibe dinero mensualmente de un amigo que no veía hace años. Extracto de La Ley y la Promesa, capítulo 7, Humores. La dama en la siguiente historia sintió tan exitosamente el sentimiento de su deseo cumplido que hizo de su humor el personaje de la noche, congelado en un encantador sueño. La mayoría de nosotros leemos y amamos los cuentos de hadas, pero todos sabemos que las historias de riquezas improbables y de buenas fortunas son para el deleite de los más jóvenes. ¿Pero realmente lo son? Quiero contarte algo increíblemente maravilloso que me pasó con el poder de mi imaginación. Y yo no soy joven de años. Vivimos en una era en la que no se cree ni en las fábulas ni en la magia, y aún así, todo lo que yo posiblemente podría querer en mis sueños despiertos más fantásticos, se me fue dado con el simple uso de lo que tú enseñas, que imaginar crea la realidad, y que sentir es el secreto de imaginar.
En el momento en que esta maravillosa cosa me sucedió, yo estaba desempleada y no tenía familia a la que acudir para que me sustente. Estaba en necesidad de casi todo. Para encontrar un trabajo decente necesitaba un auto para ir en la búsqueda. Y aunque yo tenía un auto, estaba tan arruinado que faltaba que se caiga desarmado. Estaba retrasada con mi renta, no tenía ropa apropiada para buscar un trabajo, y hoy en día no es divertido para una mujer de 55 aplicar para un trabajo de ningún tipo. Mi cuenta bancaria estaba casi agotada, y no había ningún amigo al cual podía dirigirme. Pero había estado yendo a tus conferencias por casi un año, y mi desesperación me obligó a poner a mi imaginación a prueba. Ciertamente no tenía nada que perder. Era natural para mí, supongo yo, comenzar imaginándome a mí misma teniendo todo lo que necesitaba. Pero necesitaba tantas cosas y en tan poco tiempo que terminaba agotada cuando finalmente terminaba con la lista, y ya en ese momento estaba tan nerviosa que no podía dormir. Una noche de conferencia, te escuché contar la historia de un artista que capturó el sentimiento, o palabra, según lo definiste, de ¿no es maravilloso?, en su experiencia personal. Yo comencé a aplicar esta idea para mi caso. En vez de pensar e imaginar cada artículo que necesitaba, intenté capturar el sentimiento de que algo maravilloso me estaba sucediendo. No mañana ni la semana siguiente, sino ahora mismo. Yo me decía una y otra vez a mí misma, a medida que me quedaba dormida, ¿no es maravilloso? Algo maravilloso me está sucediendo ahora. Y al quedarme dormida, yo me sentía de la manera que esperaría sentirme bajo tales circunstancias. Repetí esa acción y sensación imaginaria por 2 meses, noche tras noche. Y un día, a principios de octubre, me encontré con un amigo casual que no había visto por meses, quien me informó que estaba por hacer un viaje a Nueva York. Yo había vivido en Nueva York hace muchos años, y hablamos de la ciudad por un rato, y luego nos despedimos. Olvidé completamente el incidente. Un mes después, a la fecha, este hombre golpeó a la puerta de mi departamento, y simplemente me entregó un cheque certificado a mi nombre por $2.500, que hoy sería como $20.500. Luego de haberme recuperado del shock inicial de ver a mi nombre en un cheque por tanto dinero, la historia que se desenvolvió parecía para mí como un sueño. Se trataba de un amigo al que no había visto ni del que había escuchado por más de 25 años. Este amigo de mi pasado, me entero ahora, se había hecho extremadamente rico en esos 25 años. Nuestro conocido en común, quien me había traído el cheque, se había encontrado con él accidentalmente durante su viaje a Nueva York el mes pasado. Durante su conversación hablaron de mí, y por razones que yo desconozco, porque hasta el día de hoy no he escuchado de él personalmente y él nunca intentó contactarme, este viejo amigo decidió compartir una porción de su gran riqueza conmigo. Durante los siguientes 2 años, desde la oficina de su abogado, yo recibí mensualmente cheques tan generosos en monto que no solo cubrían los requerimientos necesarios del vivir diario, sino que me quedaba mucho de sobra para todas las hermosas cosas de la vida: un auto, ropas, un departamento espacioso y, lo mejor de todo, sin necesidad de ganar mi pan diario. Este mes pasado recibí una carta y unos papeles legales para firmar, los cuales proveen la continuidad de esta entrada mensual por el resto de mi vida natural. T.K. Si el tonto persistiera en su locura, él se convertiría en sabio. Blake. Traducidos por Laura Arrojo. ...1961...
Déjenme que les cuente sobre una dama que lo logró. Hace muchos años, mientras vivía en una pensión en Brooklyn, con muy poco dinero, esta dama comenzó cada día con estas palabras: yo soy una mujer muy rica. Yo tengo $50.000 en efectivo en el banco, que hoy en día serían $410.000. Cada domingo por la mañana, ella iba a la esquina y compraba el periódico Sunday Times para su vecina, la señora Med, una pequeña anciana que vivía austeramente y rara vez dejaba la casa. Alrededor de un año después de que esta dama comenzó a empezar su día reclamando su riqueza, la señora Med murió, dejándole a ella $50.000 en efectivo, más joyas valuadas en más de $30.000. Ella recibió una herencia de más de $100.000, lo que hoy serían $820.000, al sostener a Dios en el tiempo presente, es decir, el yo soy. La ley y la promesa. Una señora que recibe inesperadamente dinero para su hija. Del capítulo 7, Humores. Esta es la historia de la cual muchos dirán: hubiese ocurrido de todas maneras. Pero aquellos que la lean cuidadosamente darán lugar al asombro. Comencé hace un año atrás, cuando dejé Los Ángeles para visitar a mi hija en San Francisco. En vez de encontrarla como aquella persona de naturaleza feliz que siempre había sido, ella estaba con una gran angustia. Sin saber la causa de su angustia y no queriendo preguntar, esperé hasta que ella me contó que estaba con un gran problema financiero y debía tener $3.000 inmediatamente. Hoy serían 24.500 aproximadamente. Yo no soy una mujer pobre, pero no tenía tanto efectivo sobre el cual podía poner mis manos tan inmediatamente. Conociendo a mi hija, yo sabía que no lo hubiese aceptado de todas maneras. Le ofrecí prestarle el dinero, pero se rehusó y me pidió en cambio que la ayude a mi manera. Ella se refirió a usar mi imaginación, porque yo le contaba seguido sobre tus enseñanzas, y algunas de mis palabras deben haberla impactado. Inmediatamente yo estuve de acuerdo con este plan, con la provisión de que ella me ayudaría a ayudarla. Nos pusimos de acuerdo con una escena imaginaria, que ambas podíamos practicar, en la que incluimos ver el dinero viniendo a ella de todos lados. Sentimos que el dinero venía como una inundación hacia ella, desde cada rincón, hasta que ella estaba en medio de un mar de dinero. Pero hicimos esto siempre con el sentimiento de felicidad para todos los involucrados, y no teníamos pensamiento de los medios por los cuales vendrían, solo la felicidad para todos. La idea parecía entusiasmarla fervientemente, y yo sé que ella era responsable de lo que pasó unos días después. Definitivamente fue transformada de vuelta a su humor feliz y seguro, que le era natural, aunque no había evidencia de ningún dinero real que viniera en ese momento. Yo me fui para volver a mi casa en la costa este. Cuando llegué a mi casa, llamé a mi madre, una amorosa jovencita de 90 años, quien inmediatamente me pidió que la vaya a ver. Yo quería un día de descanso, pero ella no podía esperar, tenía que ser ahora. Desde ya que fui, y luego de saludarme, me entregó un cheque por $3.000, con el nombre de mi hija. Antes de que pudiera hablar, ella me entregó otros 3 cheques adicionales, sumando un total de $1.500, que sería aproximadamente $12.300 ahora, hechos a favor de los hijos de mi hija. ¿Su motivo? Me explicó que de repente había decidido el día anterior dar lo que ella tenía en efectivo a aquellos quienes amaba mientras todavía estuviese aquí, para ver la felicidad de ellos al recibirlo. ¿Hubiese ocurrido de todas formas? No, no de esta manera.
no a pocos días de la necesidad imperante de mi hija, y luego su transformación repentina a un humor de alegría. Yo sé que su acto imaginario causó este fabuloso cambio, trayendo no solo gran alegría a la que lo recibió, sino a la que le estaba dando también. Postdata. Casi me olvidé de agregar que, entre los cheques que tan generosamente fueron dados, había uno para mí también, de $3.500. M.B. Señora que manifiesta dinero para pintar su casa. Del libro La Ley y la Promesa, capítulo 9. Entrar en... Ella cuenta: mi casa es vieja, pero es mía. Quería pintar el exterior y redecorar el interior, pero no tenía dinero para lograr ninguno de los dos objetivos. Tú nos dijiste que vivamos como si nuestro deseo ya fuese una realidad, y comencé a hacer esto: imaginar a mi vieja casa con una nueva capa de pintura, nuevos muebles, nueva decoración y todos los adornos. Yo caminé, en mi imaginación, por todas las habitaciones recién decoradas. Caminé por afuera, admirando la pintura fresca, y al final de mi acto imaginario, le entregué al contratista un cheque por la paga completa. Entré en esa escena imaginaria fielmente, cuantas veces podía durante el día, y cada noche antes de quedarme dormida. Alrededor de 2 semanas después, recibí una carta registrada de la aseguradora Lloyd de Londres, diciéndome que había heredado $7.000, lo que hoy serían $57.000, de una mujer que nunca había conocido. Yo había conocido a su hermano hace casi 40 años, y había hecho un pequeño servicio hace 15 años para esta dama cuando su hermano había fallecido en nuestro país, y ella me había escrito para pedirme información respecto a la muerte de su hermano, lo cual yo pude proveerle. No volví a escuchar de ella desde ese momento. Ahora, aquí estaba el cheque por $7.000, más que suficiente para cubrir el costo de la redecoración de mi casa, más muchas otras cosas que yo deseaba. E.C.A. La Ley y la Promesa, capítulo 11. El alfarero. Un empresario en apuros manifiesta una gran cantidad de dinero. Yo tengo un pequeño negocio, soy el único dueño, y pocos años atrás parecía que mi empresa terminaría en el fracaso. Por algunos meses, las ventas habían caído incesantemente y me encontraba en un atasco financiero, al igual que otros miles de pequeños empresarios, ya que este periodo sucedió en una de las pequeñas recesiones de nuestro país. Yo estaba terriblemente en deuda y necesitaba al menos $3.000, casi inmediatamente, que hoy serían $24.500. Mis auditores me aconsejaron que cierre mis puertas y trate de salvar lo que podía. En vez de eso, me dirigí a mi imaginación. Yo conocía tus enseñanzas, pero nunca había intentado realmente resolver ningún problema de esta manera. Francamente, era escéptico a la idea completa de que la imaginación pueda crear la realidad, pero también estaba muy desesperado, y la desesperación me forzó a probar tu enseñanza. Imaginé que mi oficina recibía $4.000 inesperadamente, en un pago directo, que hoy serían $33.000. Este dinero debería venir de nuevos pedidos, ya que mis cuentas por cobrar eran prácticamente inexistentes, pero esto parecía inverosímil, dado que no había recibido estas cantidades en ventas durante los últimos 4 meses, o más. Aún así, yo mantuve mi imagen imaginaria de recibir esta cantidad de dinero ininterrumpidamente frente a mí, por 3 días. A la 4ª mañana, en las primeras horas, un cliente del que no había oído en meses me llamó por teléfono,
pidiéndome que vaya a verlo personalmente. Yo debía traer una cotización que le di previamente por una máquina que necesitaba para su fábrica. La cotización tenía ya 2 meses, pero la desenterré de mis archivos y no perdí tiempo en llegar a su oficina el día siguiente. Preparé la orden de pedido, la cual él firmó, pero no vi ayuda inmediata para mí en la transacción, ya que el equipo que él quería tardaría de 4 a 6 meses en entregarse a la fábrica. Y por supuesto, mi cliente no tenía que pagarla hasta que no sea entregada. Le agradecí por la orden y me levanté para irme. Él me detuvo en la puerta y me entregó un cheque por un poquito más de $4.000, diciendo: quiero pagar por la mercadería ahora, por adelantado, por razones impositivas, tú sabes. ¿Te molesta? No, no me molestaba para nada. Me di cuenta de lo que había sucedido en el momento que tomé ese cheque en mis manos. En 3 días, mi acto imaginario había logrado para mí lo que yo no había podido lograr en meses de desesperados malabares financieros. Ahora yo sé que la imaginación podría haberme traído $40.000 a mi negocio, tan fácilmente como los 4.000. LNC. Mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Isaías 64:8. Una diseñadora gana cantidad imaginada, de la conferencia Camina por la Fe. Una costurera y diseñadora de ropa que yo conozco quería más dinero. Usando su imaginación, sostuvo en su mano un sobre y oyó el papel rasgarse cuando lo abría. Sacudiendo el contenido para que saliera, contó el dinero hasta el último centavo. Esto lo hizo durante 7 noches. Al 8º día, una señora la llamó, ofreciéndole un trabajo por el que le pagaba hasta el último centavo lo que ella había imaginado. ¿Sabes qué? Esa señora podría haber contado mucho más y lo hubiera recibido, pero ella estaba bastante satisfecha con la cantidad que había imaginado. Lo hizo trayendo a la escena todos sus sentidos para influir en este evento. Usando su sentido del oído, ella oyó el papel rasgarse. Sacudiendo el contenido del sobre, oyó el dinero caer sobre la mesa. Ella sintió el sobre, tacto, y vio los billetes en su interior, vista. ¿Y sabías que el dinero tiene un olor diferente a cualquier otra cosa? Así que tú puedes oler el dinero. Ella determinó qué haría si tuviese el dinero, y lo hizo. Extracto de la conferencia, tuyo para que lo tomes. Un caballero escribe: habiendo pedido un préstamo al banco, cada mes cuando enviaba mi pago, yo reducía la cantidad total en mi libro de registros. Un día, mientras estaba escribiendo mi cheque y anotando su pago, cerré mis ojos y vi 2 ceros debajo de la columna de saldo adeudado. Luego di un suspiro de alivio porque el crédito ya estaba pagado. Durante los siguientes 3 meses, persistí en ver este doble cero y en alegrarme por estar libre de deuda. Y entonces llegó una sorpresa inesperada. Nuestra compañía nos pagó a todos una bonificación de mitad de año, que era tan grande que fui capaz de pagar todas mis deudas, incluyendo el préstamo bancario, y deposité el resto en el banco. Traducidos por Laura Arrojo.